Buenos días, hermanos. La comunidad de San Pedro, conformada por Ada, Ana, Berta, Betty, Claudia Yolima, Teresa, Víctor, Omar y Lisette, les da la bienvenida y les agradece su presencia y oración por cada uno de nosotros. Nos corresponde el resumen a la primera enseñanza de la clase pasada, el cual esperamos sea de ayuda para su formación y crecimiento espiritual. Sean todos bienvenidos. El principal objetivo de esta enseñanza fue promover la necesidad de la oración como medio para crecer y madurar en la fe y en el compromiso cristiano, la cual es una oración como encuentro movida interiormente por la acción del Espíritu Santo, tal como dice Santa Teresa de Jesús. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor en las penas como en las alegrías. En la iluminación nos dejamos guiar por las sagradas escrituras del Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 12. Por aquellos días se fue al monte a rezar y se pasó toda la noche orando a Dios. Jesús oraba toda la noche. Siendo el maestro, nosotros no podemos hacer otra cosa que imitar su comportamiento. La oración a Jesús lo fortalecía, lo llenaba de esperanza, lo mantenía unido a Dios Padre. No podemos decir que orar sea fácil, a veces se nos complica, pero orar vale la pena. Y se nos complica o no es fácil porque somos de carne, porque el mundo nos tienta, porque además el demonio hace su trabajo para distraernos. Pero si batallamos con perseverancia, nuestro espíritu será verdaderamente un guerrero de oración. La oración de Jesús. En la oración de Jesús vemos cómo los padres de la iglesia y los papas han expresado que Jesús vivía como todo judío. Por ello aprendió de los labios de María a orar y a relacionarse con Dios. La oración de Jesús era la oración del pueblo. Aprendió a rezar a partir de los salmos e himnos propios del pueblo judío. Toda su vida estuvo empapada de oración en favor a los demás. Podemos decir que de nuestros padres aprendimos a orar con las sagradas escrituras, pues tenemos una ayuda y tenemos insumos para llenarnos de ejemplos de oración, para cerrar con una oración eternamente llena de súplicas, enteramente llena de súplicas por nuestros hermanos. Jesús, vemos que era un hombre y es un hombre de contemplación, del silencio, de la soledad, un permanecer constante con el Padre. Jesús oraba para alabar, para hacer acción de gracias, para interceder. Nos pide que oren siempre y sin descanso. Jesús nos anima a pedir siempre en su nombre, a orar según la voluntad de Dios, a no ser como los hipócritas, a orar con perseverancia, orar por los enemigos y por quienes nos persiguen. Que debemos orar porque somos limitados, porque somos de carne. Que debemos orar con amor, orar para pedir trabajadores al dueño de la mies, que trabajen por el reino de Dios. Orar para dar honor y gloria a Dios, para pedir el Espíritu Santo para que actualice la obra de Dios en nuestras vidas. Y hay oración también de súplica. En el Padre Nuestro vemos cómo es una oración por excelencia, cómo los discípulos le pedían a Jesús que les enseñara a orar.
Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Y la gran enseñanza que se obtiene de allí es la oración. Es la oración del Padre Nuestro. Esa oración que es la máxima enseñanza sobre la oración que posee la Iglesia, porque nos enseña y nos invita a reconocer a Dios como Padre, a santificar su nombre, a pedir su reino a nosotros, a que nos provea diariamente, a que nos perdone y nos enseñe a perdonar, a que no nos deje caer en tentación. Por eso consideramos que es la máxima enseñanza sobre la oración. La oración de Jesús, además, en los evangelios nos revela que Jesús siempre está en escucha de la oración de un corazón humilde y lleno de fe, porque Él escuchó la oración de la mujer hemorraica. Él escuchó la oración de Jairo. Él escuchó la oración del ciego Bartimeo, de la mujer cananea. Entonces, ¿por qué pensamos que no nos escucha a nosotros? Porque resulta que eso jamás pasa. Jesús siempre nos escucha. Y esta debe ser la certeza de aquel que con fe cree sin haber visto. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Oramos porque Cristo oraba. Oramos porque solo Cristo da el crecimiento y la madurez. Oramos porque nuestra lucha no es contra los hombres, sino contra los poderes espirituales. Oramos como discípulos de Jesucristo en favor de las comunidades. Y hablando de comunidades, nos vemos la comunidad de los grupos de oración carismática, los cuales son un grupo de oración de cristianos que tienen por objetivo alabar, bendecir a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, llevando a todos los integrantes a una experiencia personal con Dios vivo, con Jesucristo resucitado y con el Espíritu Santo. Por eso en los grupos de oración carismática siempre se debe llevar la Biblia. Siempre debe haber una oración espontánea, la cual debe estar abierta a la acción del Espíritu Santo. La adecuación y el arreglo físico del salón es importante y tener en cuenta que hay el mínimo de distracción. Todos los participantes deben orar siempre, aunque sea en silencio, porque se entiende que a veces y de principio en estos grupos la oración en voz alta es un poco difícil. Durante la oración debemos poner atención a Cristo, no en nosotros mismos, no en los demás. Es un momento de intimidad con Dios. La oración compartida no es un tiempo de confesión pública o de confesar sobre las dificultades ni de confesiones de falta de nuestros vecinos. Es un tiempo de pedir por las necesidades de la comunidad. Además, puede haber momentos de silencios que se comparten con el Señor para entender qué tiene Dios para mí. Por esto, recuerda, hermano, la oración no cambia a Dios, pero sí cambia a quien ora. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente sábado y recuerden, Dios los bendice. San Pedro,
ruega por nosotros.